Hola Willy, ¿cómo estás? Hola Robert, qué gusto verte otra vez. Qué gusto, ¿cómo te va este diciembre? Muy bien, poniéndole ganas y ya preparándome para las festividades de Navidad, ¿no? Y justo hoy queremos hablar sobre ese tema, la tradición de la Navidad. Bueno, hay que explicarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Cuándo empezaron los cristianos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Bueno, ya había vestigios desde el siglo II, desde el siglo II de nuestra era. Sin embargo, oficialmente, después del Concilio de Constantinopla, el año 325, la iglesia ya tenía su festividad en defensa del verdadero Dios, o sea, porque lo hacen en contraposición al nacimiento, a la práctica, digamos, de los romanos sobre el nacimiento de Apolo, ¿no? El 25 de diciembre. Entonces los cristianos ya estaban, digamos así, resistiendo esa idea pagana y comenzaron a decir, no, nosotros vamos a festejar la verdadera Navidad al Hijo de Dios. Y empezó fijando la fecha, el Papa Julio I, el año 350, ¿no? Eh, bueno, en esa época, como te decía, la iglesia católica no era romana ni apostólica, solo era la iglesia católica. Título acuñado por Tertuliano en el siglo II, ¿no? De nuestra era, ¿no? Él utilizó la palabra católica para designar de que la iglesia es universal, está en todo el mundo, porque eso significa católico. Entonces la iglesia católica apostólica y romana, como la conocemos, recién empieza a partir del siglo V, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? ¿Cuándo celebrar la Navidad se convierte en una tradición dentro de la iglesia? Ya en varios lugares comenzaron a copiar, digamos, en varios lugares del imperio comenzaron a copiar, digamos, la festividad. Y el año 440, el Papa León Magno también confirma la fecha. ¿Ya? Y, por ejemplo, de algunos padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, el año 386 también había ordenado que su iglesia tenga la libertad en Antioquía de celebrar la Navidad. Pero oficialmente el año 529 el emperador Justiniano establece oficialmente la celebración en todo el imperio. Y ya Ahora, queda eh, estábamos conversando sobre la tradición de la Navidad y esto se convierte en una tradición. ¿Cuándo una tradición se convierte en algo negativo? bueno, ahí tendríamos que examinar lo que dice la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque en Hechos 15, ¿te acuerdas con el Concilio de Jerusalén sobre el problema de la salvación suscitada entre los judíos y los gentiles? En el sentido de que si los judíos tenían que, perdón, si los gentiles tenían que hacerse judíos para alcanzar la salvación, la iglesia de Jerusalén solamente pide tres principios que deben guardar los judíos, los gentiles, y no convertirse al judaísmo. Primero, abstenerse digamos, de la idolatría, ¿no? Y los sacrificados a los ídolos. En segundo, de fornicación, y tres, de comer ahogado. Entonces aquí tú ves los tres principios para establecer una tradición. O sea, no ataca su cultura, no ataca sus costumbres, no ataca su modo de vida, ataca el pecado que puede estar corroyendo sus tradiciones, su cultura, la idolatría, que atravesaba transversalmente su cultura, ¿no? Las prácticas, en este caso sexuales o inmorales, ¿ya? Y la otra que corrige es por así decirlo, un poco la alimentación. Muy bien. Bajo ese criterio, entonces, nosotros tenemos la libertad como gentiles de hacer cultura. La pregunta es, ¿cuándo nuestras tradiciones son consideradas pecado? Para eso tendríamos que ir al Evangelio de Marcos y ver cómo Jesús corrige las tradiciones que ellos tenían. Por ejemplo, una tradición de lavamiento de manos que tenían los ancianos como parte de la higiene, que no es mala, que es saludable, cuando Jesús la considera equivocada. Pues bueno, se ve, por ejemplo, en el verso 8 de Marcos 7, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los lavamientos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí viene, la tradición es mala cuando te aparta de la palabra de Dios,
cualquier forma de cultura, de, digamos, de folclore, de estilo de vida, que se ha hecho una costumbre entre uno y ya se hereda a las siguientes generaciones y se convierte en tradición, si abandona la escritura como fuente de regulación de la práctica, está fuera de la voluntad divina. Así sea la Navidad. Entonces, Dios condena esa tradición. No. Dios condena que nos apartemos de la doctrina verdadera utilizando de repente cualquier tradición. Y eso se va a dejar ver, ¿no? Jesús va a poner un ejemplo bien interesante del mandamiento de honrar padre y madre, ¿no? Y la costumbre que habían establecido los judíos para no cumplir su responsabilidad con los padres era: consagro todos mis bienes a Dios y sea, digamos, la ayuda que te hago a ti, Padre, el hecho de que yo sirva a Dios. Y Jesús se molesta y le dice, dice acá el verso 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, si yo sirvo a la iglesia, ya no necesito ayudarte a ti. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, vuestra tradición, que habéis transmitido, dice, y muchas cosas semejantes. ¿Cuál era el problema? Ahí, que con la tradición que habían establecido, el hijo ya no velaba por la seguridad de sus padres en la vejez, porque yo he consagrado mi dinero digamos, a Dios. Por consiguiente, lo que haga para Dios es suficiente. Ya no necesito cuidar de ti cuando eres anciano, pasarte una pensión cuando no puedes trabajar, traerte a mi casa, a cuidarte en la vejez. Entonces ya comienzan a descuidar el mandamiento de honrar padre y madre. Y lo dice expresamente en el verso 10, porque Moisés dijo, honra padre y madre, y el que maldiga a padre y madre muere irremisiblemente. Cita, digamos, el pensamiento completo, pero ustedes habéis invalidado el mandamiento con vuestra tradición, ¿no? Y ese es el problema. Cuando una costumbre invalida el mandamiento o la doctrina, ya se convierte en una corrupción de la iglesia. La pregunta entonces sería, ¿cuándo, digamos, la Navidad corrompe la doctrina? Y ahí viene. Para mí, que yo tengo un conocimiento bíblico, no resta la encarnación, más bien nos da a entender de que Dios se hizo hombre. Nos permite exponer la doctrina de la encarnación. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios hombre? Podemos establecer la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿ya? Desde el punto de vista de salvación. Podemos, o sea, esta tradición nos permite hacer un ejercicio de la concepción virginal de María, o sea, que ella era virgen y el Padre propiamente viene a ser Dios a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, hay varias doctrinas que podemos explicar por Navidad, por causa de Navidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de repasar algunas doctrinas esenciales, sino que algunos se quejan más que nada de la ornamentación, ¿no? De los adornos, del arbolito, o sea, van a problemas tangenciales, que ya hemos tratado de acordarse en el podcast sobre este mismo tema, ¿no? Si es pagano o no, ¿no? Si algunos elementos de que es parte de la cultura atentan con la doctrina bíblica, atentan contra la doctrina bíblica. Y aquí tenemos que aclarar que no es así. ¿Por qué crees que hay una corriente en estos últimos años que está en contra de la celebración de la Navidad en la iglesia? Esto no es nuevo, ¿no? Ya desde la época de la Reforma hay un grupo de creyentes que exacerba el concepto de santificación. La santificación es apartarnos totalmente del mundo y de cualquier actividad del mundo. Y esto ya se ha visto en muchas ramas de la iglesia cristiana, ¿no? Tú puedes observar, pues, sin ir muy lejos acá en Estados Unidos, los menonitas, ¿no? ¿Ah? Los menonitas creen en la santidad y ellos eliminan cualquier elemento externo, ¿ya? Y cualquier idea moderna que afecte digamos, entre comillas, su doctrina. O sea, algunos no usan botones como los Amish, algunos se visten como en la época medieval, ¿no?
¿ya? Y la pregunta es, ¿acaso no han convertido en una tradición su cultura? Y no aceptan nada moderno, ideas modernas, o ir a la universidad, o tener algunos elementos modernos. Algunos todavía hasta usan carreta. ¿Por qué? Porque piensan que apartarse del mundo es eliminar cualquier influencia externa, ¿ya? Cualquiera, la que fuere, ¿no? Hasta sus hijos no iban a las escuelas normales, ellos crearon sus propias escuelas, ¿ya? Entonces, y eso, entre comillas, te da un punto de superioridad sobre los demás, ¿no? Antes eran los judíos con su alimentación, ahora es conmigo con mis prácticas, ¿no? ¿Ya? Yo soy más puro que tú, soy más santo que tú, por consiguiente tú estás en pecado, yo puedo señalar que tú estás mal, y comienzan a atacar, entre comillas, la mundanalidad que tenemos, pero en realidad ahí tendríamos que examinar la doctrina, ¿no? La doctrina de fondo, que regula las prácticas que tenemos, ¿no? Mucha gente habla de, como dijiste, de los adornos, de los árboles, de los nacimientos, y dan a entender que eso es idolatría, ¿no? O sea, traer eso a tu casa o a una iglesia, eso es idolatría, ¿no? Yo he visto algunos, por ejemplo, que llegan al colmo de decir que no debes hacer ni siquiera el teatro navideño en la iglesia, ¿no? Porque Dios no ha ordenado hacer eso. Ya comienzan a llevar el asunto al extremo, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay muchas cosas que Dios no ha ordenado. No ha ordenado, por ejemplo, el uso del Internet. No nos explica esas cosas, pero ya la doctrina nos da principios para regular nuestras prácticas. El hecho de que, por ejemplo, en la época de Jesús no haya películas pornográficas no quiere decir que nosotros vamos a ver películas pornográficas ahora. ¿Me entiendes? O sea, porque es lógico, ¿no? Si la Biblia condena el adulterio, ¿ya? Y cualquier práctica, digamos, libidinosa, ¿no? O fuera de la práctica establecida por Dios sobre la sexualidad, entonces automáticamente podemos extenderla a cualquier práctica, ¿no? Yo no he tenido sexo con mi enamorado, solo nos hemos enviado fotitos, sexting, ¿ya? Entonces aquí ellos, digamos, tratan de evitar la reflexión sobre los principios que establece la Biblia para regular cualquier práctica contemporánea, la que fuere, ¿no? Por ejemplo, la Biblia no condena a robar por internet, pero uno sabe que el robo es pecado. Entonces, los hackers estarían faltando, pues, digamos, al mandamiento también. O sea, sí se les puede evaluar en base a la deducción del pasaje, que regula nuestras prácticas en cualquier instancia. Por eso la palabra de Dios es eterna. Eso es lo que quiero dejar bien claro, que la palabra de Dios es eterna y se aplica a todas las experiencias humanas, habidas y por haber. Uh-huh. Porque, bueno, ahora Pablo jamás iba a hablar, pues, de los cibernautas, ¿no? De la ética o la iglesia por internet, o la iglesia por la radio, ¿no? O sea, no había esos elementos. Sin embargo, podemos usarlo porque ningún instrumento es malo en sí mismo. Ninguna práctica es mala en sí misma, ¿no? Porque la moralidad lo da el hombre. El hombre le da la moralidad a la práctica, ¿no? Y eso tenemos que dejarlo bien en claro para que la gente comprenda. Si no, no podríamos hacer cultura, ¿no? Para terminar, y antes que ores y puedas cerrar este podcast, ¿cuál sería el balance que un cristiano debe tener? Bueno, el cristiano se enfrenta a dos cosas. Uno, a perder la doctrina fundamental en la práctica, como es dejarte arrastrar, digamos, más que nada por las costumbres y no enfatizar la esencia de la venida del Salvador, que fue su propósito salvar a la humanidad. O sea, el lado evangelístico, ¿no? De recordar quién es Jesús, por qué vino, para qué está entre nosotros, cómo permanece, darle gloria, alabanza, adoración, tomar un tiempo de exaltar su nombre, darlo a conocer a las naciones, ¿ya? Como el Dios vivo, santo, ¿no? Real, ¿no? Que se hizo hombre para identificarse con la humanidad, para pasar por nuestras mismas experiencias, para que Él pueda compadecerse de nosotros, como dice la Escritura. El otro lado es perdernos solamente en la fiesta, ¿no? En la celebración entre nosotros, ¿no? En alegrarnos entre nosotros. Y el extremo es caer en el ala comercial, ¿no? Que también está rodeado, ¿no? Cualquier celebración tiene un aspecto comercial. Entonces la iglesia tiene que establecer un balance, un equilibrio, porque no dejamos de estar en este mundo, ¿no? No pertenecemos a este mundo, pero sí influenciamos este mundo. Si la iglesia se aísla de este mundo, el mundo
¿qué hace? Corrompe, avanza, ¿no? ¿Ya? La iglesia pierde autoridad e influencia para evangelizar, ¿no? Pierde poder espiritual para cambiar la sociedad. Se pierde el avivamiento establecido por Jesús a través de la venida del Espíritu Santo que se muestra muy bien en el libro de Hechos, ¿no? Ese es el objetivo. Buenísimo. ¿Podrías orar, por favor? Vamos a orar. Padre, te doy gracias de corazón porque podemos examinar nuestras prácticas y nuestras tradiciones a la luz de la verdad y establecer principios que nos permitan regular nuestras prácticas para no perdernos del enfoque de que es amarte, servirte y darte toda la gloria a ti. Así que te agradecemos por la venida del Salvador y ayúdanos a dar testimonio a los demás de que tú eres el centro de nuestra comunión. Y en todo lo que hacemos queremos darte gloria y especialmente exaltar a Jesús entre la humanidad. Dios, te damos todas las gracias de todo corazón. Amén. Muchísimas gracias, Willy, y feliz Navidad. Feliz Navidad, hermano. Pásala bien. Igualmente, nos vemos.